Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a todos los hermanos acá y a las personas que nos están visitando también. Gloria a Dios por eso, sean bienvenidos. Y a los que nos están viendo en YouTube, en cualquier parte, en Colombia, en Venezuela, también nuestro hermano Ignacio nos comentó que también ponen ahí el video para ver en directo. Así que gloria a Dios, mire, poquito a poquito estamos yendo, avanzando por la gracia y la misericordia de Dios. Así que bueno, hermanos, vamos a empezar este servicio, el sermón. Quisiera invitarles por favor a que abran ustedes la Biblia ahí en el libro de Josué, capítulo 24. Vamos a tenerle ahí enmarcado. Ustedes saben, hemos hecho un stop al estudio expositivo que hemos estado haciendo del libro de Efesios, justamente para, a manera de refrigerio, ¿verdad? Dar un poco de sermones, unos 2 o 3 sermones, según lo que vayamos viendo, acerca de la familia y lo importante que es tener este aspecto muy claro de lo que es el cristianismo dentro de la familia, ¿no? Obedecer su palabra. Y ustedes recordarán, la semana pasada vimos algo acerca de las promesas de Dios, ¿verdad? Las promesas nos ayudan a mantenernos en la fe, son como, ¿verdad?, un ancla, ¿no?, que nos permite no irnos a la deriva, ¿verdad? Las promesas básicamente es el hecho de que Dios se compromete a hacer algo voluntariamente, por su gracia, por su misericordia, y todas las promesas que están ahí en la palabra de Dios, pues vimos la semana pasada que hay promesas que son para el pueblo de Israel, son para ciertas familias, son para ciertas personas en un tiempo específico, en un momento específico, en una circunstancia específica, ¿no? Y vimos aquella promesa, ¿no?, que ahí en Hechos capítulo 16, yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué linda promesa. Esa promesa es para usted y para mí, para todos los que hemos venido a los pies de Cristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Pablo y Silas están orando ahí, se rompen las cadenas, el carcelero tiene miedo, temor, y ahora ¿qué hago aquí? ¿Me van a matar? No, le dice Pablo, cálmate. Y les predican el evangelio, Pablo, con el testimonio, ¿verdad? Ellos estaban alabando, ellos estaban adorando al Señor. Qué milagro tan portentoso, ¿no? Entonces hoy vamos a ver, si usted quiere, como la complementación a ese sermón de la semana pasada, ¿no? Entonces, muy bonito, hermano, ¿no? Sabe que hablando de promesas, de compromiso, ¿verdad? La palabra compromiso, comprometerse, hoy día básicamente ha llegado a ser una mala palabra, o incluso a veces a la gente le asusta esa palabra compromiso. De hecho, está desapareciendo del vocabulario normal esta palabra, ¿no? Bueno, con la palabra obligación sucede algo igual, ¿verdad? El mundo nos ha vendido la idea de que solo enfocarnos en uno mismo, ¿verdad? Ver lo mío propio para mí y yo esté bien y el resto pues que se arreglen como puedan, ¿no? Pero creo que el significado y el valor del compromiso está ilustrado en las Sagradas Escrituras. Claramente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios está comprometido con su pueblo. Y lo que Él prometió, lo que Él se comprometió a hacerlo, Dios lo cumplió. Lo que Él dijo, eso hizo. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús está comprometido con su ministerio y su misión para la cual Él vino acá a la tierra. Si seguimos más adelante, los discípulos estaban comprometidos con seguir a Jesucristo. El Señor les dio de su Espíritu Santo, del Paracleto, ¿verdad? Para que ellos sean capacitados para seguir a Jesucristo. Luego los apóstoles se comprometieron no solamente a seguir a Cristo, sino también a ser discípulos y a predicar el Evangelio de la salvación.
Compromiso, compromiso. ¿Y usted? ¿Está comprometido? Bueno, usted va a decir, bueno, sí, yo estoy comprometido con mi esposa, con mi familia. ¿Está comprometido con Cristo, con el Señor? Eso básicamente es lo que vamos a ver ahora. Si usted quiere ponerle un mensaje al título de hoy, usted puede ponerlo que el mejor compromiso es el que hacemos con Dios. Y para ello vamos a basarnos en el capítulo 24 y versículo 15 del libro de Josué, ahí en el Antiguo Testamento. Miren, cuando hablamos del Antiguo Testamento, es impresionante, es realmente único. Especialmente cuando leemos el libro de Éxodo, ¿verdad? El pueblo de Israel al salir de Egipto fue testigo de primera mano de los milagros espectaculares que al pueblo de Israel le tocó presenciar, vivirlos de primera mano. Y eso fue durante 40 años, durante su peregrinación en el desierto. Básicamente lo que el pueblo de Israel vio fue un despliegue de la gloria de Dios con su pueblo, en términos de guía, cuidado, alimentación, protección, enseñanza, provisión. Impresionante, día tras día, todos los días durante 40 años. Y es precisamente en este contexto, por ejemplo, que ahí en Éxodo capítulo 13, el Señor vemos que se compromete a guiar al pueblo de Dios, a su pueblo, con una columna de nube que los guiaba de día y una columna de fuego que los guiaba por la noche. Y ahí el texto dice claramente que nunca se apartó de ellos esa columna de nube y esa columna de fuego. Impresionante. Dios se comprometió a hacer eso y Dios lo hizo. Eso debió haber sido un milagro impresionante, único. Si vamos más adelante, por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 14, vemos que Dios abrió el mar en dos partes para que los israelitas pasaran. Y dice la palabra de Dios que ellos pasaron en seco. Usted imagínese el ejército del faraón atrás, casi pisándole los talones a más de 2 millones de personas ahí, todos huyendo, corriendo, y de repente no saben a dónde ir, qué hacer, y el mar se abre en dos. Eso debió haber sido algo único de ver. Impresionante, magnífico, ver cómo el agua se detiene literalmente y se forma una pared inmensa de agua. ¿Para qué? Para que los israelitas cruzaran, y luego que acaban de cruzar, el mar nuevamente se cierra y todo el ejército del faraón pereció ahí. Pero ese no fue solamente uno de los milagros grandiosos. También cuando vemos ahí en Josué capítulo 3, versículo 16, cómo el pueblo de Israel le tocó cruzar el río Jordán. ¿Recuerda usted? Igual. ¿Para qué? Para luego cruzar e ir a Jericó. Igual el mar se abrió en dos. El río se abrió en dos, y eso debió haber sido impresionante. Y la palabra de Dios dice que también ahí pasaron en seco. No se mojaron. Y podemos seguir y seguir y seguir. Dios se comprometió a ayudarle al pueblo de Israel. Dios dio su palabra y Dios lo hizo. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre hará su parte. Dios es fiel a su palabra. Él cumple lo que ha prometido. Él dice y lo hará. ¿Y por qué hace todo esto Dios? ¿Por qué hace todo esto? Porque Dios le prometió a Moisés. Si por ejemplo vamos a Éxodo capítulo 3, recordará usted que en Éxodo capítulo 3 el Señor se presenta ahí a Moisés, ¿verdad? Ahí versículo 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro,
dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7 dice así, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8 es interesante. ¿Qué dice ahí? Y he decidido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Si ve, Dios decide, Dios se compromete a ayudar al pueblo de Israel. Por eso es que en Éxodo, los ejemplos que acabamos de poner hace un momento, es porque Dios se comprometió con el pueblo de Israel a ayudarles. Versículo 10 de Éxodo capítulo 3, ve pronto. Ahora le dice a Moisés, si ve, ese es un llamado con propósito, le dice a Moisés, ve pronto, le dice, tú estás encargado de esto. Vea pronto, ve pronto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, dice. Entonces, versículo 11, claro, Moisés comienza ahí a negociar con Dios. Moisés comienza a excusarse y Moisés le respondió, bueno, ¿quién soy yo para que vaya? Le dice Moisés. Oye, tal vez yo no pueda servirte en lo que tú me estás llamando. Pero nuevamente en el versículo 12, Dios le responde así, le dice, ve, porque yo estaré contigo. ¿Se da cuenta? Dios está reafirmando el llamado que Dios le hace a Moisés, un llamado con propósito. Pero también Dios le está diciendo, yo voy a estar contigo, yo estaré contigo. Él se compromete, Dios se compromete a estar con él y con todo su pueblo. Yo estaré contigo y esto te será como señal. Y Moisés sigue ahí excusándose de su compromiso, ¿verdad? Excusándose del llamado que Dios le hace a Moisés. O le dice, y es que yo soy falto de palabra y si me preguntan quién eres, ¿qué les digo? Qué paciencia de Dios con Moisés, de verdad, una paciencia tan grande. Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, le dijo, si ellos te preguntan quién eres, diles que yo soy, el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Por esta razón, Dios obra tantos milagros a favor del pueblo de Israel durante 40 años. Dios se comprometió con el pueblo de Israel, con Moisés y con el pueblo de Israel a ayudar a su pueblo y a Moisés. Dios, después que Él se compromete, Él comienza a obrar maravillas, milagros, a hacer su parte. E inherente a la promesa de Dios está el compromiso de Moisés y de todo el pueblo de Israel de hacer la parte que les corresponde a ellos. Me explico, 2 puntos aparte. Dios se compromete a librar al pueblo de Israel, eso lo tenemos muy claro, y por ello hace lo que hace que para el hombre es imposible. ¿Sí? Dios se compromete a hacer. ¿Cuál es la parte que Dios hace? Lo que para el hombre es imposible hacer. Es decir, abrir el mar rojo en 2. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde hacer al pueblo de Israel? Hacer lo que le corresponde hacer. Cruzar el mar rojo. ¿Entendemos eso? Es decir, aquí las implicaciones de esto para el pueblo de Israel son muy significativas, porque cruzar el mar significa comprometerse a creer en lo que Dios ha dicho que va a hacer. A eso se le llama fe. En palabras de Santiago, la fe sin obras es muerta. Eso es fe. Decir que la fe y la certificación de esa fe es la obediencia. Es decir, que Dios hace su parte, lo imposible, el milagro, y el hombre, su pueblo, hace lo que le corresponde hacer. En este caso, cruzar el mar. ¿Se da cuenta? El verdadero compromiso con Dios
produce en nosotros una fe verdadera que se basa en la palabra de Dios, en lo que ha prometido Dios en su palabra. Esto a su vez produce obediencia a su palabra, y esta obediencia a su vez produce en nosotros fidelidad. Quisiera darle dos ejemplos de hombres que se comprometieron con Dios a lo que estamos hablando acá. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, dice así: ahora pues yo he determinado hacer pacto ¿con quién? Con Jehová. Se compromete a hacer un pacto con Dios, el Dios de Israel. ¿Para qué? Para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Esdras, capítulo 10, versículo 3. Ahora pues hagamos pacto ¿con quién? Con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los ancianos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Comprometerse con Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida como creyentes. Aún los novios, en el momento de hacer sus votos de compromiso, lo hacen y se comprometen a cuidarle en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, a permanecer juntos. ¿Y por qué nosotros no hacer un compromiso hoy día con toda nuestra familia? De comprometernos con Dios. Escuche, Dios lo que ha prometido en su palabra, eso lo va a hacer. Si Dios ha prometido que usted y su familia van a ser salvos, créame, eso va a suceder. Pero también es necesario, si Dios hace su parte, yo también tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer como creyente. Así que con esto en mente y a manera de introducción, vamos a leer el capítulo 24 del libro de Josué, versículo 15. Y si usted quiere ponerle un título al mensaje, puede ser el mejor compromiso. Dice así, Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ve, ese pero establece un antes y un después en ese versículo. Lo que Josué está diciendo es, si ustedes quieren, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entendemos en el contexto de este capítulo y de este libro que el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Dios ya les había dado indicaciones de qué hacer, cómo hacer cuando ellos estén habitando la tierra que fluye leche y miel. Dios ya les había dado indicaciones, que no debían de juntarse con las mujeres paganas, que no debían de casarse con las mujeres paganas, que no debían de adorar a otros dioses. Dios les había dado muchas directivas. Ya tenían ahí ellos la tierra que fluye leche y miel. Y Josué, hablando a toda la nación de Israel, les dice claramente, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La tierra que fluye leche y miel, la bendición está ahí. Pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se da cuenta? La tierra que Dios prometió está ahí, el milagro ya está ahí. Pero también nos toca hacer nuestra parte. Y aquí Josué está diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué nos enseña esto? Primer punto, que el mejor compromiso que tenemos con Dios es el que involucra a toda la familia. Pero yo y mi casa. Una de las cosas que el enemigo procura
es que no involucremos a nuestra familia en la decisión de servir al Señor. Pero es aquí donde como creyentes tenemos que ser más firmes que nunca y no ceder a la presión del adversario. Sabemos y entendemos que Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón, Satanás, el enemigo, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Satanás está pendiente de toda nuestra familia. ¿Para qué? Para matarlo, destruirlo, para robar, para dañar. Debemos de tener cuidado con ello. Satanás no quiere que toda nuestra familia venga a los pies del Señor. Y Él va a hacer, créame, Él va a hacer todo lo posible para ello. Va a utilizar todas las herramientas o cosas que Satanás tenga para hacer eso, créame. Usted recuerda ahí, tomando a colación lo que estamos viendo del libro de Éxodo, usted recuerda ahí la octava plaga, ahí en Éxodo capítulo 10, la plaga de las langostas. ¿Recuerda usted Éxodo capítulo 10, versículos 10 y 11? Vemos que el faraón no quería, estaba endurecido su corazón, no dejaba ir al pueblo de Israel. Y cuando ya parecía que el faraón cedía un poco y quería dejar al pueblo de Israel, el faraón dice, no, un momento, le dice a Moisés, ok, todos los hombres pueden ir a servir a Jehová, vayan, salgan todos los hombres, pero se quedan las mujeres y los niños. ¿Se da cuenta? Así es el enemigo no quiere que toda la familia le sirvamos al Señor. Así es el diablo, no desea que involucremos a nuestra familia. Mientras tu esposo, tu hijo, tu hija, amigo, familiar, no le sirvan al Señor, para Satanás, para el diablo, es mejor. Es mejor. Pero la voluntad de Dios es completamente distinta. Dios quiere la salvación de toda la familia, de toda tu familia. ¿Recuerda usted? Así le dijo Cornelio cuando le pidió que hiciera venir al apóstol Pedro, ahí en Hechos capítulo 11 y versículo 14, es interesante. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Lo mismo, el mismo texto que usamos la semana pasada, Hechos 16, versículo 31. ¿Qué le dijeron al carcelero? Pablo y Silas, no te preocupes, solamente cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Se da cuenta? A lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, Dios está íntimamente interesado en que toda la familia sea salva. De igual manera observamos que cuando Dios dio sus leyes al pueblo, Él ordenó expresamente que fueran leídas y enseñadas a toda la familia. Eso lo vemos de principio a fin en las Sagradas Escrituras. Dios está interesado por toda la familia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Hablando de la palabra de Dios, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas. Lo que el Señor básicamente está diciendo es en todo tiempo, en todo lugar, donde quiera que vayas. Salmo 78, versículo 5, dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notifiquen a sus hijos. ¿Se da cuenta? El Señor siempre desea en su corazón que toda la familia esté justamente involucrada en el Señor, sirviéndole al Señor. Y eso lo tenemos a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, hermanos. Por toda la Biblia, esto está presente. El Señor desea con todo su corazón que toda la familia esté en los caminos del Señor, le sirvamos, le adoremos, le honremos. Hoy es el día, amados hermanos, de comprometernos con el Señor para servirlo.
más y mejor. Decida incluir a toda su familia en esto. Decida asistir fielmente a la iglesia cada domingo. Decida leer la palabra de Dios, decida estudiar la palabra de Dios, decida enseñar la palabra de Dios a toda su familia. Sea el Josué de su familia. En este punto yo no sé si usted se da cuenta, amado hermano, padre de familia, esposo de familia. La responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de ser el que toma la decisión con respecto a servir al Señor, es del esposo, es del padre de familia. El rol sacerdotal que usted tiene, amado hermano, es muy importante. Usted no puede decir, es que hoy día yo no tengo ganas de leer la Biblia. Eso no existe en un padre cristiano. Usted no puede decir, es que hoy no me nace estudiar la Biblia. Eso no existe en un padre cristiano. Usted ve la responsabilidad que tiene Josué ahí. Él está diciendo claramente, yo. Él es el que toma la decisión. Él es el que saca el pie primeramente. Él es el que determina servir primeramente a Dios. Aquí no le vemos a la esposa diciendo, oye Josué, ¿qué te parece? ¿Por qué no le sirves al Señor? No. Josué está tomando el papel que le corresponde hacer en su casa. Él no está diciendo, bueno, es que a mí me trataron mal, es que me hicieron esto. No. Josué sufrió muchísimo. De hecho, él está realmente ya en sus últimos tiempos de edad. Él ya está casi a punto de morir. Ese es prácticamente su último sermón para todo el pueblo de Israel. Pero aún así, él está diciendo y él está ocupando el lugar que le corresponde en su casa, en su hogar. No hay quejas de Josué. No hay ningún complaint de Josué ahí. Él está diciendo, yo y mi casa. Él está diciendo, yo y mi casa. Si ve, él le involucra a su familia. ¿Y usted, padre de familia? ¿Usted, sacerdote? ¿Usted, padre cristiano? Segundo punto, el mejor compromiso no solamente es el que involucra a toda la familia, sino que es aquel que se enfoca en el servicio. Serviremos, dice, pero yo y mi casa serviremos. ¿Qué significa servir? Servir significa obedecer, temer, venerar, adorar. Servir a Jehová significa ceder el control de nuestra vida, de nuestro yo, a la voluntad suprema y perfecta soberanía de nuestro Señor. Eso significa servir. La traducción, lenguaje actual, me gustó, es importante, creo que lo muestra de una manera más simple y mejor, digámoslo así. Dice así, ese mismo texto, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. ¿Para qué más palabras ahí? Servir a Dios, servir a Jehová, también significa amarle. Amarle. ¿Por qué le digo esto? Porque el amor es el único principio genuino del cual puede prevenir o proveer todo servicio aceptable a Dios. Eso es lo que acá les enseñamos a los hermanos que empiezan a servir acá en la iglesia. Si usted no ama a Dios verdaderamente, el servirle a Dios le va a ser muy difícil aquí en la iglesia. Amar
a Dios y entender lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que les enseñamos a los hermanos que van a servir acá en la iglesia, porque justamente el amor a Dios es importante para producir un servicio aceptable a Dios. El amor de Dios no solo considera todo lo que es propio de Dios, sino también todo lo que es nuestro para hacerlo propio de Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. Le resumo lo que acabé de decir. El amor verdadero siempre busca agradar a quien ama. ¿Sí? Por eso usted, esposo, siempre busque agradar a su esposa. Hijos, en obediencia, busquen agradar a sus padres. El verdadero amor siempre busca agradar a quien se ama. El amor a Dios es la fuente de obediencia voluntaria. Ahí estamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice así, hablando del amor: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí ve? Ese es el primer mandamiento. Mateo capítulo 22 también nos habla acerca de eso. 22 del 37 al 39 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo resume toda la ley en 2 versículos. Esto es impresionante. Primer y principal mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón. Escuche, cuando este mandamiento es una verdad en nuestro corazón, engendra una disposición correcta para cumplir cualquier otro deber. El amor a Dios en nuestro corazón es el medio conductor por el cual somos capacitados para servirle, obedecerle y honrarle a Dios. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, no habrá lugar en nuestro corazón para otros dioses. Cuando leemos el Nuevo Testamento, no sé si usted se ha dado cuenta, Pablo frecuentemente se llamaba a sí mismo siervo de Cristo. Esta palabra siervo en griego es doulos, que significa esclavo. Él se llamaba a sí mismo esclavo de Cristo. Hay una obra apócrifa del siglo II que se llama Los Actos de Pablo. I'll let you know later. En esta obra apócrifa se da una descripción física del apóstol Pablo. Y lo describen al apóstol Pablo como un hombre pequeño de estatura, calvo, regordete, con cejas espesas y nariz aguileña. Y otros agregan que tenía las piernas arqueadas, imagínense. En 2 de Corintios capítulo 2 y Gálatas 4, Pablo insinúa que padecía de una enfermedad debilitante. En Gálatas capítulo 4 y capítulo 6, esa enfermedad posiblemente era la de sus ojos. Sin embargo, con todo lo dicho, nada le desanimó para ser un gran siervo de Dios, un gran siervo del Señor. De hecho, él es el autor de 13 epístolas en el Nuevo Testamento. Prácticamente él escribió todo el Nuevo Testamento. Tuvo un ministerio aproximadamente de como 20 años, ¿sí? Más o menos antes de que él sea decapitado por César Nerón. Es imposible saber cuántas iglesias él fundó. Es literalmente imposible saber cuántos kilómetros él recorrió en su ministerio, en sus viajes misioneros. Sin embargo, nada lo detuvo. Él decidió ser un hombre ejemplar al servicio de Cristo.
y lo logró. Decidamos servir a Jesucristo hoy día, hermanos. Para mañana es tarde. ¿Se da cuenta todo lo que estamos viviendo en esta sociedad ahora? Donde a lo malo le llaman bueno, donde a lo bueno le llaman malo. Colegios, universidades, narcerías, escuelas. Incluso hay un nuevo vocabulario, hay una nueva gramática perversa. Hermanos, es importante de que entendamos esto. Sirvámosle al Señor. Deje de estar viendo problemas donde no lo hay. Coja y sírvale al Señor con amor, con dedicación, con devoción. Usted y toda su familia, esto nos lleva al tercer punto. El mejor compromiso involucra a toda la familia. Pero yo y mi casa, el mejor compromiso es aquel que se enfoca en el servicio. Serviremos. Y tercer punto, el mejor compromiso es el que está dirigido al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es que Dios y solo Dios es el objeto glorioso de nuestro servicio, de nuestra adoración. Él es el ser supremo, Él es eterno, Él es el gran yo soy. Fuera de Él no hay nadie más. Quien por su grandeza y majestad parece estar tan distante, tan inaccesible de nosotros, pero Él se ha dignado a vivir en nosotros, cerca en nosotros, por la virtud de Jesucristo. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle a nuestro Señor de esta manera? Él se agrada en las canciones, en las alabanzas. Él se agrada en cada uno de nosotros. Por Jesucristo. Pero ¿sabe usted aquí una cosa? Josué hace una distinción abismal entre servir a los dioses ajenos y servir a Jehová. Él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué es puntual en lo que él está diciendo acá. No hay negocio con el pecado. No negociamos con el pecado. No negociamos con los dioses ajenos. Él es puntual. Padre de familia, escuche. Usted puede decir, bueno, yo soy madre soltera, no importa, usted con su hijo, con su familia, no pasa nada, usted comprométase con Dios. Es cierto que nosotros en la actualidad no tenemos dioses como los amorreos, los jebuseos, nada de eso es cierto, pero sí hay dioses contemporáneos, los cuales son iguales o peor que aquellos dioses que tuvieron que enfrentar el pueblo de Israel. Peores incluso, porque la maldad es acumulativa, el pecado es acumulativo. Le pongo un ejemplo. Estos dioses de ahora son tan sutiles, seducen casi sin darnos cuenta y nos llevan al pecado de la idolatría. Le voy a poner algunos ejemplos, las redes sociales. ¿Cuánto tiempo usted pasa en Facebook? ¿Cuánto tiempo usted pasa en Instagram? Padre de familia, hombre, varón, esposo, sacerdote. ¿Cuánto tiempo usted pasa en la PlayStation, en los juegos, en vez de estudiar la palabra de Dios? Porque dice claramente, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es un deber del padre de familia. Las redes sociales, terrible, terrible. ¿Cuánto tiempo usted pasa ahí? Mire, usted no puede decirle a su hijo, a su hija, usted no puede decirle que deje el Instagram, que deje el TikTok. Usted no puede decirle eso a su hija si usted pasa 2 horas, 3 horas ahí sentado en el Facebook perdiendo su tiempo. Que claro, su hija le va a decir, papá, a mí no me hables de eso, si tú también pasas de...
¿Se da cuenta? Padre de familia. Las redes sociales, la moda, el dinero, el consumismo, la vanidad, la vagancia. Y todas estas cosas alejan muy sutilmente al hombre de las cosas de Dios. Y tras del hombre está toda su familia, toda su casa. ¿Qué tenemos como resultado de esto? Dejan de asistir a la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de servir al Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabe usted que cada familia judía, incluso hoy día en la actualidad, repiten estos dos versículos como una oración y la hacen 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, la hacen? Pero mire el versículo 6, y estas palabras que te mando yo estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Padre de familia, esposo, sacerdote, hombre, varón. Esa es su responsabilidad, no la de su esposa. Es su responsabilidad. No la de sus hijos, es su responsabilidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted, padre de familia, tiene que velar por esta verdad. Dios ha hecho, créame, si usted tiene hijos, hijas que se han alejado de Dios, que todavía no están en el Señor, créame, esa promesa que Dios dio, que toda nuestra familia va a ser salva, está ahí. Pero es importante que usted también haga su parte. Evangeliza, ora por ellos, le clama a Dios por ellos, da un buen testimonio de que usted es un verdadero creyente. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Salmo 97, versículo 10 dice así: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Mire, si usted ama a Dios, usted aborrece el pecado, lo malo. ¿Por qué? Dice, porque Él guardará las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu corazón está el hecho de que toda nuestra familia venga a los pies de Cristo. Señor, oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo dándonos la capacitación, la preparación necesaria, Señor, para predicarles el Evangelio, no solamente con nuestro testimonio, Señor, con nuestra conducta, sino también, Señor, con la palabra de Dios, con el Evangelio. Señor, te agradecemos y confiamos en ti, Señor, porque tu palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, ayúdanos a esta verdad. Ayúdanos, Señor, a levantarnos como esos hombres que tú quieres que seamos delante de ti, Señor. Padre, danos las fuerzas necesarias. Pon en nuestro corazón ese querer como ese hacer para ir en pos de ti, amado Padre. Para ir, Señor, delante de ti, para tomar la iniciativa, Señor. Para creer en tus promesas.
para creer en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada hombre, por cada varón hoy día, Señor. Los bendecimos, Señor, y te pido que les des la sabiduría, el amor que ellos necesitan para que anden en tu verdad. Te lo pido esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.